gustaría hacer un ejercicio que puede salir mal. En todo caso quedaré fatal. Tengo tan bajo el nivel de dignidad y de ridículo que no me importa. Me gustaría que hiciéramos... Suena espiritual, ¿no? Pero no lo es. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de repaso, ¿parece bien? Y que me dijerais con una frase breve, algo que hayáis aprendido esta mañana, que se os ha quedado, que os parezca curioso, ¿no? Entonces alguien levanta la mano y dice una frase corta, ¿no? O sea, si no lo decís, pues será una vergüenza horrible, ¿no? Gracias. Un aplauso al valiente. No siempre hay alguien que no perdió mientras los demás miran. Ha sido de la oración final. Sí. Bueno, sí. Ah, qué curioso. Estoy siendo parte del viaje de Jonás. Sí, estoy siendo parte de ello. Gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna aportación más? Ahí. Julián. Los marineros pudieron conocer el poder del Dios de Jonás. ¿Pudieron conocer él? El poder del Dios de Jonás. Ok, ¿alguien más se atreve? Ahí al fondo. Jonás no era ningún cobarde. Sí. ¿Cómo puedes dormir estando en esa situación? Sí, me había tocado la patata, ¿eh? Sí. ¿Algo más? Ya para terminar. Sí. El mar representa la ira de Dios y Jesús fue inocente sufriendo por nosotros. Ok. Muy bien. Pues gracias por vuestras valiosísimas aportaciones. Vamos a leer el capítulo 2 de Jonás. Tened esto en mente. En la primera sesión decía: ¿es posible que un creyente se aleje de Dios? Y hemos visto que sí. Y vaya que sí. En contra de lo que piensan nuestros amigos no creyentes, ¿no? Que en la iglesia somos todos tan santos, tan buenos, vivimos matrimonios tan felices, paternidades tan adecuadas, sabias, es que somos un gamón. Y no. Y además vivimos vidas tan regulares, estables, de gloria en gloria, de victoria en victoria, amén, aleluya. Y esa espiritualidad falsa que algunos nos hemos creído, y no es así, no es así. La primera pregunta es si un creyente puede alejarse de Dios. La segunda pregunta, y vamos a leer Jonás capítulo 2, es si un creyente puede tocar fondo. Si un creyente puede tocar fondo. Vamos con el capítulo 2 de Jonás y permitidme que lo lea. Dice así: entonces Jonás oró al Señor desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la tierra. Tocar fondo. Qué experiencia, ¿eh? Yo creo que no he tocado fondo en mi vida. He tenido momentos malillos, chungos, pero sí conozco personas que han tocado fondo. Y en concreto me acuerdo de una persona muy admirada por mí que un día en una predicación contó su experiencia
él estaba hablando de un amigo, pero yo sabía que ese amigo era él. Pero no es demasiado modesto para decir lo que le pasó. Este amigo, siendo muy joven, lo llevaron a pastorear una iglesia muy grande y muy problemática, lo cual son dos palabras que juntas son terribles. Y este hombre se lo cargaron. La iglesia se lo comió, se lo merendó. Sufrió todo tipo de oposición, la tomaron contra él y él no supo gestionarlo. Se desgastó poco a poco hasta caer en una horrible depresión. ¿Puede un cristiano deprimirse? Vaya que sí. Antes decíamos que Jonás terminó el capítulo 4 diciendo: quítame la vida, Señor. Muy poca gente le ha pedido al Señor que le quite la vida. Moisés fue uno, Elías fue otro, y aquí tenemos a Jonás. Este hombre lo llevaron a una clínica en Suiza para pastores quemados. Se ve que esto es frecuente. Y en esa clínica en Suiza, rodeada de árboles, intentaron ayudarle. Y alguien le dio un consejo que fue la puntilla que lo hundió. Un consejero, a veces cuánto daño podemos hacer con la mejor de las intenciones, ¿eh? Un consejero intentó ayudarle y le dijo la infeliz idea de: a ver si es que no eres creyente. Ese amigo, ese día salió andando al bosque, encontró un claro, se tumbó y él dice: y me tumbé a morir. Fue su noche oscura, su momento más bajo. Estaba dentro del pez. Pero el Señor lo visitó de tal manera que no solo lo recompuso y lo sacó de su depresión, sino que muchos dicen: su ministerio nunca volvió a ser el mismo. De esa experiencia terrible salió con una sensibilidad, una empatía, una capacidad para conectar con las personas, que Dios bendijo su ministerio de una forma espectacular. Esto es lo bueno que tienen los estómagos. Destruyen, procesan y sale algo limpio y útil. Y esto es lo que vamos a ver. Decía esta mañana que el camino de Jonás es un descenso triple, ¿no? A Jope, a la bodega del barco, al vientre del pez o a lo profundo del mar. Y decía esta mañana que alejarse de Dios son dos direcciones. La primera es lejos de Dios y la segunda es cada vez más abajo. Lejos y hacia abajo. Eso es alejarse del Señor. Muchas veces, a mí, lo que más me gusta del ministerio son los jóvenes. Soy una persona parcial, no imparcial, y tengo, lo que más me gusta y más. Hay gente que no soporta a los jóvenes. Y tiene sus razones, porque algunos, como decía aquel humorista, ¿no? Dice: Dios creó a los adolescentes para que los seres humanos supiéramos qué es lo que es dar a vida a una persona y que luego esa persona niegue tu existencia. Y luego Dios diga: ¿ves? ¿Ves? Y a veces muchas mamás hablan conmigo y me preguntan una pregunta muy difícil que llevo años sin ser capaz de responder bien, y es: no vienen a hacer una pregunta teórica, obviamente. Una madre no tiene tiempo que perder. Una madre no, con preguntas concretas. Tengo un hijo que era de la iglesia, se ponía muy guapo, se echaba su colonia, se iba al culto y luego se alejó del Señor. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Mira, te voy a decir, toma nota, toma nota. Le voy a decir una palabra mágica, que si tú se la dices, de pronto va a volver en sí. ¿Existe eso? Si existe, me lo decís, porque primero seguramente sea una imaginación. No existe nada mágico que le puedas decir a tu adolescente rebelde o a esa persona que se alejó del Señor y que tú quieres: venga, ¿y qué le digo? ¿Y qué hago? Y después de muchos años pensando en esta respuesta que me han hecho muchas veces, lo único que pienso es: sé la mujer que Dios espera que tú seas. Es decir, tú no puedes cambiar a tu hijo. No puedes hacer nada, puedes, yo qué sé, sobornarlo, engancharlo. Venga, le damos un ministerio, que toque la guitarra, verás como... No hay nada que puedas hacer. Pero sí puede ser esa clase de persona. Yo creo que cada persona emprende un viaje, como decíamos, emprende un viaje
la historia de salvación de cada persona, y no solo de salvación, sino de santificación de cada persona, es una historia muy misteriosa, como son todos los tratos del Señor con cada uno de nosotros. Y nosotros los seres humanos nos desesperamos, ¿no?, por ese ser querido, ese hijo que se alejó del Señor, que está dando bandazos. Tú no conoces la historia, quién sabe si está en el estómago de la ballena. La ballena, del pez. Se me ha ido ahí la escuela dominical a la que no fui. ¿Quién sabe si está tocando fondo? A lo mejor necesita tocar fondo, pero es una historia muy misteriosa y Dios no te la va a contar. A ti solo te queda orar y confiar. Y aquí tenemos a Jonás en el punto más bajo de su desesperación. Y hermanos, hermanas, amigos y amigas, creo que no le damos la importancia, la utilidad de tocar fondo. No le damos... Nuestra cultura es enemiga del sufrimiento. Es enemiga del sufrimiento. El otro día escuchaba a un pastor que dijo algo acertadísimo. Dice, mira, hemos pasado del falso evangelio de la prosperidad, donde algunas iglesias cayeron enteras, yo conozco una iglesia en particular que cayó, a el falso evangelio de la teología de la prosperidad emocional. Que es, tú tranquilo, que ser cristiano, bajo ningún concepto la voluntad de Dios es que sufras. Ni hablar. Prosperidad emocional. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Os esperan sufrimientos. Esto me imagino que ya os he partido a partir de aquí. Hay una predicación que me gusta mucho, John Piper, muy fan de John Piper. El título de la predicación, un poco atractivo, se titula Sufrirás. Sufrirás. Pero es que es esencial en la vida cristiana. Decía C.S. Lewis que Dios susurra en el placer y grita en el dolor. Decía Martín Lutero que los tres ayudantes del cristiano son oración, meditación y tribulación. No, nuestra cultura rechaza el sufrimiento. Vivimos en la época de los anestésicos, los ansiolíticos y los antidepresivos. No queremos sufrir bajo ningún concepto y nuestra mente no concibe que Dios nos permita tocar fondo. Pero es que el dolor es útil en manos de Dios. El dolor es necesario para el crecimiento. Y en particular, ahora se meten mucho con los jóvenes porque tienen una baja tolerancia a la ansiedad, tienen una baja tolerancia a la frustración, tienen una baja tolerancia al sufrimiento, y lo cierto es que estamos viviendo episodios, una epidemia silenciosa de suicidio. Y no basta con decir, el problema son los jóvenes, que es que están todos tontos perdidos. No, el problema no son los jóvenes. El problema es nuestra cosmovisión, nuestra idea de que sufrimiento, ¿esto qué es? Pero ¿significa que Dios me ama, no me ama? No significa nada eso. Probablemente signifique que Dios está llevándote a una situación en la que va a haber transformación espiritual y experiencias con el Señor que de otra manera no serían posibles. Créeme, no serían posibles. Y junto con el sufrimiento quiero hablaros de otra cosa, y es algo muy misterioso. Para mí una de las cosas más misteriosas de la vida cristiana, la oración. Creo que pocas cosas hay más misteriosas que la oración. ¿Qué es la oración? La oración es un proceso. Es también el estómago de la ballena. Un estómago donde vas a ser digerido, vas a ser procesado y vas a ser cambiado. La oración es algo muy misterioso. No podemos reducirlo a... Bueno, no sé si ahora hay máquinas de bolas de chicle. ¿Os acordáis de las máquinas, las de la tuerca, en que metías ahí los 5 duros? ¿Ahora existen máquinas de bola de chicle? Bueno, bola de chicle, bolas de juguete cutre ese que te venden que no vale para nada. Pero la oración es un proceso de moneda, girar, premio. Yo doy, giro y Dios me da, ¿no? Entonces es una especie de intercambio, un intercambio más o menos santo, o más menos que más, donde yo te doy, Señor, y tú me das. Y la oración está lejos de ser eso. La oración es un proceso. Mirad, Jonás capítulo 2, versículo 1. Por primera vez en el libro de Jonás aparece la palabra Jonás oró. Hasta entonces, ¿qué había pasado? Jonás estaba huyendo. Y huir es no orar.
Cuando tú estás huyendo de la voluntad del Señor o de la presencia del Señor, como dice el capítulo 1, tú no oras. ¿Y sabes por qué no oras? Para no ser visto. Porque tenemos esa infantil idea de que si no oramos, Dios no nos ve. Esto es como en El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, cuando Frodo se ponía el anillo lo veía Sauron. Entonces, ¿no quieres que te vea Sauron? No te pongas el anillo. Pero es absurdo, es infantil, ¿no? Es decir, si no oro, Dios no me ve. Es tan infantil como cuando jugabas al escondite con tu... Yo recuerdo jugar con mi hermana pequeña al escondite y entrar en el salón y ver a mi hermana con los pies asomando por debajo de la cortina y yo decir, ¿dónde está Esperanza? Y mi hermana decía, ¡aquí no! Y seguro que muchos tenéis experiencias parecidas, ¿no? Esconderse de Dios es tan infantil como eso. No podemos escondernos de Dios de ninguna manera. Si Dios te lleva a una situación de intenso sufrimiento, número uno, no se te ocurra pensar que Dios no te ama. No es cierto. Yo, a nivel pastoral, me encuentro con creyentes que identifican estados de ánimo con salud espiritual. No sé si os ha pasado a vosotros, ¿no? Estoy triste. Creo que estoy mal espiritualmente. O te lo dicen al revés, estoy mal espiritualmente. ¿Por qué estás mal espiritualmente? Pues estoy triste. No estás mal espiritualmente. Hay pecados sin confesar, las preguntas de rigor, ¿no? Hay pecados sin confesar en tu vida, estás caminando con Dios, estás buscando a Dios. No, hermano, hermana, no estás mal con Dios, estás triste. Y eso puede obedecer a múltiples situaciones, ¿no? Algunos de vosotros sois gente cuadriculadita, ¿no? Y no experimentáis esos cambios de ánimo. Otros sí. Otros a veces estamos tristes y no sabemos por qué. No sé si alguno ha pasado, no soy yo el menos espiritual de esta reunión. En una ocasión escuché un panel donde estaba el John Piper del que os hablaba antes y el John MacArthur, que son como un huevo y una castaña. O sea, cada uno son muy diferentes, ¿no? Y no me refiero a la teología, sino al carácter. Y era muy gracioso porque decía John Piper que pasó por una depresión muy gorda que le duró, creo que fueron 2 años. Y ahí un día me senté, estaba de vacaciones, fíjate, que estaba de vacaciones, que estaba tranquilo, que estaba relajado, en una casa que habíamos alquilado con un lago, con un bosque, aquello era maravilloso. Me siento en la escalera y me echo a llorar. Y mi mujer, Noel, me pregunta, John, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no lo sé. Y le dice a John MacArthur, esperando algo de compasión por este hombre de Dios. Bueno, supongo que a ti te habrá pasado lo mismo. Y dice John MacArthur, pues no, si tengo un problema, lo soluciono. No es que estés mal espiritualmente, no necesariamente, ¿no? A veces es así, ¿no? Y el Señor nos lleva a esos escenarios de intenso sufrimiento, a esos vientres del pez, para que aprendamos a orar. Y yo tengo la certeza de que si Dios te lleva a una experiencia de sufrimiento, sea cual sea, no te voy a hacer el diagnóstico, porque no te conozco y no lo sé. Pero sí tengo la certeza de que si Dios te lleva a ese punto, es para que empieces a orar intensamente. Intensamente. Tienes insomnio profundo, angustia, ora intensamente. Hay un libro que me encanta y lo utilizo como libro para compartir el Evangelio con amigos no creyentes. Casi precompartir el Evangelio. Es el libro que hicieron una película, el de Tomates Verdes Fritos. Habéis visto la película, que no tiene nada que ver con el libro tiene más sustancia. Hay una señora que está en un geriátrico, la pobre está sola, ha tenido una vida malísima. Es viuda y además tuvo un hijo con una severa discapacidad. Una vida, pero una mujer gozosa, súper gozosa. Y está la mujer ahí sola, que no la visita nadie, que está en un geriátrico, y hay una señora que estaría en sus 30, en sus 40, visitando a su madre, una señora estresada, que es el trabajo de los niños, y la mujer está desbordadísima. Y hay un momento que le pregunta, ¿y usted por qué está así? Y la señora le cuenta su vida y la otra flipa en colores. Y se ve la fe de esa mujer, ¿no? Y dice, yo aprendí una cosa, que los problemas grandes necesitan oraciones grandes, y los problemas pequeños, oraciones pequeñas. Y yo en ese momento pensé, es verdad, momentos intensos de frustración, de dolor, van a requerir largos periodos de oración. Y hermanos, hermanas, la oración es una asignatura pendiente en la vida de cada uno de nosotros. Aprender a orar es una escuela, porque la oración y la perseverancia van de la mano.
Y a veces necesitamos orar de tal manera que como Jacob se agarró, se enganchó con el ángel y le dice, no te soltaré si no me bendices. Creo que hay una poderosa imagen de la oración. Es aprender a orar como un pitbull. Orar como un pitbull. Los pitbulls no oran, ¿ok? Es una ilustración, no la saquéis de quicio. Pero es coger el bocado y decir, Señor, que no te suelto. Y aquí estoy enganchado. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Y no voy a parar, y no me voy a ir de aquí. Y esto es bíblico, es bíblico. Claro que es bíblico. Orar como la viuda. ¿Habrá algo más determinado que una mujer? ¿Habrá algo más con más determinación y con más fijación que una mujer viuda de esas épocas? Cuéntale las 40. Esta señora quiere que le hagan justicia y dice, fuerza no tengo, pero pesar soy un rato. Así que voy a practicar mi superpoder, la pesadez. Y voy a orar sin parar hasta que se me haga justicia. Y dice Jesús, no me estoy inventando nada, ¿eh? Eso es orar. Orar sin cesar, orar con pesadez. Y tenemos que aprender a orar. En este proceso tan largo de oración, hay cosas que van a cambiar. Hace 2 años nos tuvimos que traer a mi madre a vivir a mi casa. Para un matrimonio que no pudo tener hijos, es decir, muy feliz, viviendo la dolce vita, sin adolescentes incordiando, y traer a un adolescente de casi 80 años que fuma en un carretero fue un auténtico trastorno. Fue duro. Bueno, fue duro y está siendo duro. A día de hoy mi madre sigue fumando. A buen ritmo, además. Y en esta situación tan difícil, porque es un cambio en nuestra vida muy importante para el matrimonio, porque estamos acostumbrados a un tipo de vida que ahora no tenemos. Hubo alguien de mi iglesia que, como tantas mujeres sabias y silenciosas, me dio una lección, no me la contó a mí, se la contó a María del Mar, y María del Mar me la contó a mí, de una experiencia que ella había pasado. A ella le tocó cuidar, ella tiene 11 hermanos y le tocó cuidar a su padre. Y su padre era una persona complicada, amargada, ingrata, dura, un desgaste horroroso. La mujer se tuvo que mudar de casa y dejar su trabajo para ir a cuidar a su padre. Y el primer día se dio cuenta de que aquello era un infierno, era un vientre del pez que la estaba consumiendo y desgastando. Así que empezó a orar. Y a orar, Señor, este hombre, qué duro es, qué cabezón es, Señor, que sea más suave, que no sea tan desagradable ni tan hiriente, que cada cosa que sale por su boca es hiriente. Y no respondía el Señor. Y siguió orando, Señor, cambia esta situación, esto va a acabar con mi paciencia. Y dice esta mujer que al final, derrotada y tocando fondo, oró, Señor, cámbiame a mí. Cámbiame a mí. Eso es tocar fondo. Eso es la escuela de la oración. Tocar fondo a un punto donde de pronto abres los ojos y te das cuenta de que esto va de otra cosa. Cámbiame a mí. Esa mujer, su situación no cambió. No fue más fácil, pero ella cambió. Esa es la escuela de la oración. Y aquí vemos que a Jonás no le queda otra que en el interior del pez, por cierto, en los idiomas originales no es el estómago, no es el esófago, estas cosas que nos preocupan a nosotros, que nos gustan los detalles absurdos. La Biblia dice el interior. Otros dicen el vientre, pero por lo visto la expresión más correcta es el interior. ¿Dónde del interior? No te importa. Eso es accesorio en la historia. En el interior del pez, Jonás comienza a orar. Y lo que sale por su boca es la palabra de Dios, demostrando que Jonás es un hombre de Dios. Recuerdo el Salmo 32 que dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados
con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esos somos nosotros, como el caballo y como el mulo. Más cabezones, más insensatos, no nos acercamos a Dios. ¿Cómo seremos de cabezones que Dios no le quede otra que hacernos sufrir para que nos volvamos a Él? Yo, como no me gusta sufrir y soy un timorato, a veces oro, Señor, que aprenda por las buenas. Por las buenas, Señor. No seáis como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, que es que no saben, que han de ser sujetados. O sea, si a Dios no le queda otra que hacerte sufrir, te va a hacer sufrir para que se acerquen a ti. Otra cosa que aprendemos aquí, en esta experiencia de Jonás, es que Dios escucha por más lejos que estés. Y esto es algo, yo no sé, ¿qué nos pasa cuando estamos pecando, cuando estamos desobedeciendo a Dios? Hay una voz que suena en nuestra cabeza, que dice, ni se te ocurra orar. Eres indigno. No se te ocurra orar. ¿La habéis oído esa voz? Estás lejos de Dios. Ni se te ocurra volver a la iglesia, ni se te ocurra llamar por teléfono a este hermano, a esta hermana, ni se te ocurra pedir ayuda, ni se te ocurra abrir tu Biblia, porque necesitas ir. Yo he inventado una doctrina nueva, que se llama el purgatorio protestante. El purgatorio protestante es una doctrina que consiste en que cuando un creyente ha pecado y en vez de humillarse delante de Dios y reconocer que su perdón es por gracia y solo por gracia, prefiere ir a sufrir un poco para que Dios se compadezca o de alguna forma para ganarse el perdón. El purgatorio es una cámara de tortura medieval donde tú estás un determinado tiempo para merecer el perdón de Dios y entonces ser limpio. La otra alternativa es mucho más humillante, es pedirle perdón y por gracia recibirlo, por fe recibir esa gracia. Dios escucha por más lejos que estés. Yo no sé por qué la indignidad nos impide, el sentimiento de indignidad nos impide acercarnos a Dios. Como es por la tarde y veo caras procesando la comida y demás, voy a contaros otra anécdota muy bonita. Y es posible que llore, ¿no? Los que me conocéis sabéis que soy un señor emotivo. No estoy sufriendo un ictus, no soy así. Hace muchos años pasó una de las cosas más bonitas que ha pasado en la historia de la iglesia, de la que soy parte y de la que soy muy feliz siendo parte. Una chica de la iglesia, solterita ella, no por lujuria, sino por soledad, hizo algo que no debía. Y es tener relaciones sexuales con un chico. Quedó embarazada. Una chica maravillosa, linda, una conversión preciosa. Pero cuando supo aquello, yo recuerdo que creo que venía de un viaje, me dieron la noticia un domingo por la tarde, a mí se me cayó el mundo encima, porque además es alguien muy querida, es alguien de mi grupo de crecimiento. Gente que conozco desde que eran niñas, son como mis hijas. Se me cayó el mundo encima, no quiero ni pensar lo que pasaría a ella. Y ella desapareció de la iglesia. No volvió a ver. Así que fui con otro de los ancianos, de los pastores, y fuimos a verla. Estaba muerta de vergüenza. Estaba avergonzadísima, no podía ni mirarnos a la cara. Y le preguntamos, ¿por qué no estás viniendo a la iglesia? No entendemos que has hecho mal, y ella lo reconocía. O sea, a ella no tuvimos que decirle nada, nos fuimos a leerle la cartilla, a decirle cómo se te ocurre, no te da vergüenza, qué educación, esto es lo que te enseñamos en la iglesia, o algún discurso de padre, ¿no? No, ella estaba avergonzada, no necesitaba oír nada de eso, y nada de eso le dijimos. Pero cuando le preguntamos que por qué no volvía a la iglesia, dijo, porque no soy digna. ¿Qué estamos haciendo mal en la iglesia? Para que alguien saque esa conclusión. ¿Qué estamos haciendo mal en la iglesia para que alguien piense que porque erró, se equivocó, no merece ir a la iglesia? ¿No es la iglesia precisamente lo contrario? ¿Un lugar para gente rota? Creo, y lo digo como responsable de una iglesia, y no lo digo para mi vanagloria, sino para mi vergüenza, que algo estamos haciendo mal. El otro día escuchaba a alguien decir,
La Iglesia debería parecerse más a Alcohólicos Anónimos y menos a lo que se parece ahora. Y creo que es verdad. Creo que es verdad. Porque si alguien saca la conclusión, y desde luego nuestros amigos que nos visitan sacan la conclusión de que la Iglesia es un lugar al que tú te ganas el derecho de estar, viviendo una vida a semejanza de los demás. Pero amigos, no sé si hay aquí alguien que todavía no ha creído, que está en el proceso de sí pero no, no sé qué conclusión estás sacando por ir a la Iglesia, pero sospecho que estás equivocadísimo. Dentro de cada uno de nosotros tenemos un infierno que merecemos. Tenemos un montón de miserias, de fracasos, de mentiras, de impurezas, de desobediencia. Y yo no sé qué impresión te damos para que saques la conclusión de que este es un sitio donde te mereces ir. No te lo mereces. Jonás ora al final. Ora al final. Pero hubiera sido más interesante que Jonás hubiera hablado en el capítulo 1, en vez de esconderse de Dios. Me arrojaste a las profundidades del mar, dice el versículo 3. Todo lo que le pasa a Jonás, volvemos a ver la providencia de Dios. Como él dice, bueno, ¿os acordáis de la cita que dije de ese catecismo? Todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. Su mano paternal. Este sería un melón muy gordo de abrir, no lo voy a abrir. Un poquito sí. La providencia de Dios, la soberanía de Dios, madre mía. ¿Sabéis qué pasa cuando pensamos en estas cosas? Empezamos a pensar en asuntos concretos. ¿Por qué el martes se me rompió el coche? ¿Qué dice el catecismo de Heidelberg? No dice, en la sección de mecánica no hay nada. No hay sección de mecánica. No lo busquéis porque a veces hago estas cosas y hay gente que me dice, oye, que no hay sección de mecánica en el catecismo de Heidelberg. Perdona, se me fue la mano con la ilustración. ¿O por qué murió mi madre cuando yo más la necesitaba? Escuchaba a un creyente que decía, mira, hay dos posibilidades. O tu vida está en manos del azar, de algo, o tu vida está en manos de alguien. Y sinceramente, la doctrina de la providencia es difícil, ¿eh? Pero yo me siento mucho más seguro sabiendo que mi vida está en manos de alguien. Y la vida de Jonás, por difícil que fuera, estaba en manos de alguien que de manera amorosa le estaba guiando. Y al final dice en el 4, por cierto, muchas traducciones dicen, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Y hay muchas otras traducciones que lo dicen de forma diferente. Dice, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, volveré a mirar tu santo templo. Y parece ser que esto se podría entender así. Y si esto se puede entender así, lo que está diciendo Jonás es, Señor, me has echado, me has abandonado. Lo reconozco, como esta chica decía, no soy digno. Pero Señor, me haría tanta ilusión volver a tu templo. Me haría tanta ilusión volver a Jerusalén, a ver el culto, a volver a ser parte de la comunión de tu pueblo. ¿Volveré algún día a mirar tu santo templo? Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Y aquí vemos esa reconciliación y ese proceso. Ese Señor que decía esta señora de mi iglesia, Señor, cámbiame a mí. A mí. Mirad, ser llevado a una situación de tocar fondo es ser llevado a una situación de vientre de pez. Vamos a hacer un poco de imaginación, ¿vale? ¿Qué es el vientre de un pez? No es un lugar espacioso. Me imagino que el vientre del pez sería un sitio donde Jonás estaba en estrecho, totalmente apretado por todos lados, casi, y se me viene la imagen de Jesús envuelto en un sudario. Un sudario era una especie de lienzo que te enrollaban y te ponían ahí apretado para que el cuerpo se endureciera y el proceso de descomposición se acelerara y no fuera facilitara, ¿no?, esa especie de momificación.
Ser llevado al vientre del pez es ser llevado a una situación de incapacidad. Y quiero que consideréis esto como parte del proceso de oración, de la escuela de oración y como parte de tocar fondo. Tocar fondo a veces es ser llevado por Dios a una situación en la que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Hay una señora que se llama Charlotte Elliott, una mujer cristiana. Esta mujer vivía en una familia cristiana y de pronto se quedó discapacitada. Discapacitada de la época antigua, hablamos del 1800, condenada a estar en una cama, en una habitación, la misma cama, la misma habitación, por años y años hasta morirse. Y esta mujer, como cristiana que era, anhelaba servir al Señor. Además, veía a sus hermanos que estaban sirviendo al Señor, hacían trabajo de alimentar a los pobres, haciendo cosas, estaban ocupadísimos, y ella estaba en la cama, amortajada en vida, confinada, inmóvil, sin poder hacer nada. Y sufrió, se enfadó muchísimo con el Señor. Algo que un creyente no debería hacer nunca, imposible, ¿verdad? Estoy siendo irónico. Los creyentes nos enfadamos con el Señor y lo estamos viendo aquí. Ella recordó su conversión. En su conversión, un pastor que se llamaba César Malán le preguntó si tenía paz con Dios. Y ella pensaba que, le dijo, no tengo paz con Dios, pero estoy trabajando en ello. Y el pastor le dijo, mira, tú tienes que venir al Señor tal como eres. Pues en el peor momento de su depresión, ella compuso un himno que se titula, lo podéis imaginar, Tal como soy. Ese himno fue utilizado por las campañas de Billy Graham y alguien lo tocaba al piano o al órgano y multitudes bajaban para tener un encuentro con el Señor. Y lo utilizó Billy Graham campaña tras campaña, aunque ella nunca vio eso. Ella solo compuso el himno, pero qué bonito, ¿verdad? Billy Graham lo utilizó y multitudes conocieron al Señor. En nuestra cultura de activismo, que estamos obsesionados con la productividad, esto lo sabéis más los jóvenes que veis esos podcasts cutres que veis de productividad, y levántate a las 5 de la mañana y vete al gimnasio y corre 5 kilómetros sin camiseta y luego no sé qué, y luego te lees una hora un libro y luego no sé qué, productividad. Y una cultura donde tu valor depende de tu productividad. Y en la escuela de oración, Dios nos inutiliza y nos confina al vientre de un pez para que seamos útiles. Dios nos lleva a situaciones de completa inmovilidad. Cuando te llegue esa situación, recíbelo con gozo. Hace unos cuantos años tuve un problema con la retina. Sufrí lo que según el informe médico se llama un desgarro gigante de retina. Empecé a ver cosas. Mi mujer, que me dice que soy un pentecostal encubierto, digo, bueno, por fin mi mujer tiene razón. Estaba en una reunión hablando con un hermano y empecé a ver oscuridad y latigazos de luz. Podía ser fácilmente interpretado de forma, pero no, simplemente mi retina se estaba descolgando. Y eso me llevó a una cirugía. La recuperación de la cirugía del desprendimiento de retina es muy fácil, es estar boca abajo y quieto, día y noche. Por cierto, esto me ocurrió en un momento en el que yo estaba saliendo a predicar fuera de mi iglesia más que nunca. Y había ido a predicar al Suma, un encuentro nacional de las asambleas de hermanos. Cuando me pasó eso, pensé, Señor, tú me metes en el vientre del pez para que esté quietecico. Y ahí estaba. María del Mar me puso ahí los cojines para que no teníamos silla, pues la gente se compra silla, esto lo sé, si alguna vez se me desprende la retina otra vez, alquilaré una silla de estas de masaje para que esté boca abajo, pero me colocó mis cojines y ahí estaba yo, tumbado boca abajo día tras día. Y fue una bendición tan grande, hermanos, tan grande. Alguno dirá, bueno, Julio, que tú estás muy capacitado para no hacer nada. Lo sé. Pero fue una bendición tan grande. Recuerdo que estaba escuchando la Biblia dramatizada, que os recomiendo esa app, esa aplicación, la Biblia dramatizada. ¡Buah! Es gratis, ¿eh? Escuchar el libro de Job
y descubrir el libro de Job como nunca antes lo había visto, y llorar y emocionarme. Dios nos lleva a situaciones de confinación para humillarnos, para que le busquemos y para que descubramos es que a veces cuando más inútiles somos más útiles. Cuanto más quebrantados somos más útiles. Así que Jonás sale del vientre de aquel pez y llega a la playa. No sé cuántos de vosotros habéis leído estos folletos de Chick en los cómics estos. Yo soy un coleccionista, los tengo casi todos. O sea, de manera obsesiva he comprado, como buen friki que soy, todos los cómics de Chick, incluso algunos muy raros que solo hay en Estados Unidos, y no me pidáis que os lo preste porque la respuesta es no. Y hay uno de Jonás, con esto ya estoy terminando, ánimo. Hay uno de Jonás que me gusta mucho porque presentan a Jonás como yo nunca lo había visto. Y es que cuando Jonás llega a esa playa, aparece hecho un despojo humano. Los jugos gástricos de la ballena lo habían quemado, tenía roales, tenía calvas en el pelo, de quemaduras que se le había caído el pelo, y estaba envuelto en algas y en todas las porquerías del pez, en esa especie de matadero de pescadería que era el interior del pez, apestoso, hecho un horror humano. Pero vivo. El Señor Jesús sufrió la muerte y nadie daba un duro por él. A mí como dice mi amigo Emilio Carmona, una de las cosas que más verosimilitud veo en el cristianismo, ¿sabéis cuál es? El fracaso de los primeros cristianos. Que Jesús resucita y es que nadie le cree. Bueno, le creen las mujeres. Lo cual, en esa sociedad machista de los rabinos que decían que el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre, Jesús decide aparecerse a esas mujeres, pero es que nadie le cree. Los discípulos no le creen. Algunos están R con que no les creen. Y Jesús tiene que ir y que presentarse y que demostrarles y enseñarles las marcas y comer y beber con ellos. Y dice mi amigo, bueno, que lo conocéis, Emilio, dice, si yo inventara el cristianismo me pondría más guapo. No le reconocería, yo negué a Pedro, negué a Jesús 3 veces, no me creí que resucité, volví a hacerme autónomo a mi negocio de pesca porque es que Jesús había muerto. Esto se acabó, no hay más. Ahora toca agachar la cabeza, enfrentar los comentarios de tus vecinos de ¿qué pasó con Jesús? Y tú ahí con las redes echando y seguir tu vida, porque esto se acabó. Y morderte el dolor y seguir adelante. Pero Jesús resucitó. Jesús sufrió la ira de Dios por nuestros pecados y Jesús volvió a la vida para que tú puedas vivir una vida que tú no eres capaz de vivir. El cristianismo, amigos que nos visitáis o no sé si nos visitan o no nos visitan, mirad, te voy a decir una cosa, es imposible ser cristiano, no lo intentes. Es que no puedes ser cristiano, puedes jugar a ser cristiano. Puedes jugar a ser cristiano, a parecer cristiano. Puedes vestirte como cristiano si es que hay un outfit cristiano. Puedes hablar cristianés, orar como oran los cristianos con sus oraciones grandes, y dar el pego y que los demás piensen, uy, eres cristiano, pero eso es jugar a ser cristiano. El cristianismo empieza por el reconocimiento de tu derrota, que no eres capaz de ser cristiano, de que no puedes con tus pecados y que estás avergonzado de la culpa que te come. Y en base a eso, Dios puede trabajar contigo si tú le dices, sálvame Jesús. No sabes mucho, sálvame Jesús es suficiente fe para salvarte. Sálvame Jesús, yo creo que muriste en la cruz, que resucitaste de la muerte, que te enfrentaste a la muerte y saliste vivo para que tú puedas vivir una vida que yo no soy capaz de vivir. Hay esperanza para ti, como la hubo para nosotros. Oramos. Señor, gracias por tantos ejemplos de fracaso en tu palabra, por tantas historias de gente rota, desobediente,
cruel, vendida al pecado, adicta al pecado, y perdonados, salvados, aceptados, amados. Gracias por tu abrazo en Jesús. Gracias por el perdón que no merecemos. Te pido, Señor, que tú obres en aquellos que se sienten tan lejos que no se atreven ni a levantar la mirada hacia ti. Aquellos que se sienten tan indignos que creen que no merecen tu amor. Extiende tu mano, Señor, y sálvalos. Extiende tu mano, Señor, y abrázalos. Demuestra al Señor que esto no es un sistema de méritos, sino un sistema de perdón y misericordia, la que tú tienes con nosotros gracias a la justicia de tu Santo Hijo Jesús. Pedimos tu bendición, Señor. Abre nuestros ojos y guárdanos, Señor, la próxima vez que nos alejemos de ti, de sentirnos tan lejos que no levantemos la mirada a ti. En el nombre de Jesús. Amén.